de cómo crear una mentalidad financiera. Y esto es algo bien interesante que no nos lo enseñaron en la escuela. Probablemente no nos los han enseñado a lo largo del camino en los distintos negocios que hemos tenido. Y bueno, esta parte es muy importante porque es algo vital para lo que tiene que ver justamente con un emprendimiento. Y voy a ir tocando los puntos de tal manera que usted, por ejemplo, los vaya tocando, diciendo, grabándolo para al final poder comentarlo. Hoy vamos a continuar con que la base de lo que es una mentalidad financiera, ¿verdad? Y qué es lo que decíamos para recordar. La mentalidad financiera es el conjunto de creencias, pensamientos y actitudes que tenemos hacia el dinero y hacia la riqueza. Esta mentalidad determina cómo ganamos, gastamos, ahorramos e invertimos el dinero. La mentalidad financiera no solo es práctica, y esto es muy interesante que lo podamos tener bien claro. La mentalidad financiera está profundamente ligada a las emociones y las experiencias que hemos tenido con el dinero desde la niñez. Les contaba la vez pasada que justamente cuando nosotros trabajamos esa área, muchas veces recordamos etapas de nuestra niñez bien interesantes. En el caso mío, me recuerdo que había un señor que así nos hacía travesura y esa persona metía la mano en la arena jugando metra y de repente le salían unas monedas. Y wow, uno de muchacho pues se emociona, ¿no? Entonces usted dice, wow, ¿qué es esto? Esto es bien interesante. Pero bueno, esa parte interesante, lo cierto del caso es que nosotros tenemos que prestarle atención porque pensamos que eso de repente no pudiera influir a la hora de construir justamente este tipo de riqueza o de mentalidad financiera. Pero sí afecta. Acuérdense que pusimos el siguiente ejemplo la vez pasada. ¿Y cuál fue el ejemplo que pusimos la vez pasada? Dos personas con ingresos similares pueden vivir experiencias financieras muy diferentes dependiendo su mentalidad. Ahora, una pudiera estar viviendo de manera así extremadamente con estrés, mientras que la otra pudiera tener así el control de sus finanzas y poder estar quieta. Eso lo comentamos la vez pasada. Ahora bien, ¿qué sigue de esto? ¿Cómo realmente nosotros logramos formar esa mentalidad financiera? Fíjense, hay factores que lo voy a volver a repetir porque lo mencionamos la vez pasada, que hay factores educativos, factores sociales, factores dentro del contexto donde nosotros crecemos. ¿Y qué es precisamente la parte familiar? Bueno, crecimos escuchando expresiones como por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. ¿Se recuerdan eso que lo comentamos la vez pasada? Y muchas veces nuestros papás nos podían decir muchas cosas acerca del dinero y nosotros terminábamos creciéndolo. Como por ejemplo, hay un momento que decían ellos, solo los ricos pueden darse ese lujo. Es decir, cuando le pedíamos algo a mamá o a papá que queríamos comprarlo, principalmente algún tipo de producto de marca, eso solamente los ricos se lo... Y entonces usted va creciendo con eso como que usted no se merece ese tipo de cosas. Y obviamente, como dice Adriana, los ricos están completos. Muchísimas veces nosotros escuchamos eso. Los ricos están completos. Ahora, imagínense por un momento que nosotros estamos escuchando permanentemente esta frase. ¿Qué cree que termina pasando? Eso va quedando dentro de nosotros y a la hora de accionar, obviamente actuamos de esa manera. Ahora, fíjense lo siguiente. Hay una parte interesante que tiene que ver, por ejemplo, el dinero es para gastarlo.
Y entonces obviamente como llega a su bolsa, el dinero inmediatamente desaparece porque no está dentro de su estructura, ni dentro de mi estructura. El ahorro, el poder invertir, solamente es para gastarlo. Y no lo gastamos muchas veces en cosas que usted dice, wow, después que lo hizo, siente como un sentimiento de culpa. Levánteme la mano allí sin más nada. ¿Quién ha comprado algo emocionado? Llega a la casa y usted de repente siente que dice, ¿y para qué hice eso? Ok, muy bien, muy bien. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido ese tipo de experiencia porque hemos comprado por el impulso, por la parte social, más que realmente por una decisión bien analizada. Muy bien. Hay otro aspecto que tiene que ver con la clase baja, con la clase social donde hayamos nacido. Si es una clase social baja, media o alta. Y eso que termina pasando, que yo simplemente dependiendo de esa clase social, si nací en una clase social baja, ¿qué es lo que termino haciendo? Simplemente sobreviviendo. Es decir, en mi mente no está el dinero como una herramienta, como un recurso. No, está simplemente como un vehículo para sobrevivir, a que a toda costa yo tengo que conseguirlo. Entonces, obviamente, cuando crecimos en eso, pues eso fue una cosa bien tremenda. Y nos pasó a nosotros que cuando llegamos a esta etapa adulta, ¿qué termina pasando? Termina pasando que, wow, usted no sabe lo que es ahorrar, usted no sabe lo que es invertir, porque desafortunadamente naciste en esa clase baja, pero si tuviste algún contacto con otro tipo de personas, de repente te pudo abrir la mente. Me recuerdo perfectamente que una vez llegué a la casa de unos amigos míos que eran abogados y la primera vez que yo vi en esa casa una fuente así bonita en la entrada, yo me quedé así, wow, yo pensaba que ellos eran ricos y sinceramente no había una riqueza, sino que simple y llanamente ellos estaban viviendo en un nivel superior de clase de lo que estaban recibiendo. Igual fui a casa de unos amigos que tenían un penthouse, igual trabajaban para las petroleras y en ese momento pues obviamente yo no ganaba lo que esa gente ganaba, vivían en unos lugares de verdad y yo pensaba que esa gente era rica. No, eran también personas como tú y como yo, con la diferencia que tenían un empleo con mejores retribuciones. Pero todo eso va quedando en nuestra mente acerca de lo que es la parte de la riqueza, el dinero, y simple y llanamente nosotros sobrevivimos para poder cubrir, pagar los compromisos y esperar el siguiente mes. Pagamos, cubrimos y esperamos, y así nos las hemos pasado el resto de nuestra vida. Muchas veces lo máximo que pudimos hacer fue, voy a comprarme un apartamento, una casa, para ver cómo se hace, en fin. Entonces todo esto, jóvenes, tiene que ver con esta mentalidad que al final vamos a darnos cuenta cómo la podemos cambiar y transformar. Muy bien, sigamos hacia adelante sobre este otro punto. La clase social, cuando naces en medio de una clase social que tiene ya una visión, tú ves que los papás invierten, tú ves que ellos hacen otro tipo de inversiones en educación, en fin, tienen otra mentalidad. Y eso marca una diferencia simplemente por estar en la clase social influenciado donde hayas nacido. Y luego tiene que ver también el nivel educativo. A medida que tienes un nivel universitario, pues ya tu mentalidad como que se expande un poquito más en contraste con el que no logró estar en un nivel universitario. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a abordar justamente a partir de aquí? ¿Cómo entender si tenemos la mentalidad financiera correcta? Esta es la parte más importante.
Y dentro de esta mentalidad, fijémonos bien lo siguiente. Vamos a identificar que nosotros tenemos una mentalidad financiera sólida y de forma correcta de la manera siguiente. Y es precisamente cuando una persona sana se siente en control de su finanza. Es decir, que mes con mes esa persona no le llega como especie de un sobresalto, sino que ella tiene ya todo bajo control, tiene todo bajo cálculo para que ella realmente pueda accionar. Eso es algo maravilloso. Y entonces cuando esa persona justamente toma decisiones en relación a la finanza, ¿qué cree? Y le voy a poner ahí una pregunta y ustedes me la responden por el chat. ¿Lo toma en base a información o lo toma en base a emociones? Usted escribe, yo leo y ahí avanzamos. Una mentalidad sana, una mentalidad correcta, financieramente hablando, es cuando una persona toma definitivamente decisiones bajo información, no bajo emoción. Ay, es que voy caminando en la plaza comercial y vi definitivamente un bolso que me llamó poderosamente la atención. Yo me lo compro. O un par de zapatos, qué sé yo, o ese celular que está de moda. Ahí es donde nosotros empezamos a tener ya un desarrollo de ir creando una mentalidad financiera más acorde, más adecuada. La otra parte que está vinculada es cómo te sientes tú hacia el ahorro o hacia la inversión. ¿Te sientes incómodo cuando no estás invirtiendo? ¿Te sientes incómodo cuando no estás ahorrando? Bueno, si eso no está en tu mente, sino que todo me lo gasté, todo me lo comí, todo me lo vestí y estoy con las tarjetas de crédito hasta, bueno, usted sabe la frase. La pregunta es, ¿usted cree que esa persona tiene una mentalidad correcta acerca de una mentalidad financiera adecuada? Lo más probable que no. Bielka dice, me siento incómoda. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando no estamos ahorrando y cuando no estoy invirtiendo, me siento incómodo. Esa es una buena señal. Si tú no lo tienes, sino que es simple y llanamente facilongo que le das y lo gastas, ahí estamos mal. Muy bien. Ahora, hay una parte muy interesante que aquí en la persona que dice que invierte y que ahorra, hay una pregunta que es obligatoria hacerla y es la siguiente. Cuando vas a invertir, ¿te sientes temerosa o te sientes tranquila? Cuando vas a hacer algún tipo de inversión, respóndetela ahí y al final hacemos los comentarios. ¿Te sientes temerosa? ¿Te sientes tranquila, relajada? Estoy invirtiendo aquí, estoy invirtiendo allá, estoy invirtiendo en mi preparación. En fin, tú analízate. Muy bien. Jenny dice que se siente tranquila. Excelente, excelente. Fíjense, vamos a ver otra partecita que nosotros podemos analizar para ver si tenemos una mentalidad orientada hacia la parte correcta. Fíjese, una mentalidad inadecuada ausente es cuando una persona siente miedo al dinero. Es decir, parece algo que no tuviera sentido porque todos andamos buscando dinero, todos queremos ganar dinero, pero de repente, cuando a usted le llega una cantidad grande, ¿usted se asusta o qué pasa? Se siente contenta, se siente wow, ahora puedo hacer, Jenny dice me encanta, maravilloso Jenny. Bueno, pero aunque ustedes no lo crean, hay momentos en donde hay personas que no saben qué harían con ese dinero y se asustan. Y hacen todo lo posible precisamente
para ahuyentarlo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, me recuerdo de una persona que le aprendí que normalmente él ponía en su cartera, en su cartera personal, en su billetera. Él no salía a la calle si no cargaba $5,000 en efectivo, no para gastarlo. Y una vez escuchando a un mentor que se llama Bob Proctor, él, cuando hablaba sobre este tema del dinero, él también hacía mención a eso, que muchas veces él no necesitaba efectivo, pero en su mente, para tener una tranquilidad, obviamente colocaba en su cartera una cantidad bien significativa en efectivo, $3,000, $5,000, así no los gastara. Estos son puntos interesantes porque vamos teniendo una relación justamente con el dinero para nosotros saber si es adecuada, no es adecuada ese tipo de mentalidad. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo muy interesante. Fíjense, ¿cómo nosotros podemos identificar una mentalidad sólida y correcta acerca de, vamos a llamar así, hacia el dinero y hacia la riqueza? En primer lugar, el punto correcto sería que esa persona, al recibir un aumento de sueldo, planifica aumentar su ahorro y diversificar sus ingresos. Eso es lo que haría una persona con una mentalidad correcta, que es empleada, y le hacen un incremento de sueldo. ¿Qué pasa con la mentalidad de una persona que no tiene la mentalidad correcta, sino es una mentalidad inadecuada cuando le incrementan el salario? ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente se gastó ese incremento de sueldo. Y no solamente eso, sino que adicional le añade un poquito más. Y entonces ya el incremento que recibió probablemente durante un año de espera, ya incluso se endeuda adicionalmente y no está produciendo un poco más de dinero. Esto es un punto bien interesante, jóvenes, que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es lo que hace? Se compra su televisor, sus tenis chéveres que siempre los quiso tener en el área donde tú te desenvuelves, pero terminas gastándote. Muy bien. Hay otro elemento muy interesante que quiero que ahorita ustedes la anoten. Voy a hacerles 3 preguntas para que ustedes mismos se las respondan. 3 preguntas claves para identificar tu propia mentalidad financiera. ¿Cuáles son esas? Primero, ¿cómo reacciono cuando recibo dinero extra? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando recibo dinero extra? La segunda pregunta, y esto es muy interesante, tienes que ser sincero contigo, no tienes que darme la respuesta a mí para nada, eso es contigo. ¿Tengo una estrategia para mis ingresos y gastos? ¿Tengo una estrategia para mis ingresos y mis gastos? Esto ya es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Y tú te la respondes. La tercera pregunta que quiero que te hagas es muy interesante y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el estrés, con la ansiedad. Cuando justamente estás pensando en dinero, en finanzas, ¿cómo reacciona tu mente? ¿Estresada? ¿Te pones ansiosa? Te voy a decir algo. Si las respuestas que tú misma te vas a dar, porque no me la tienes que dar a mí, esto es para ti, si son negativas, esto puede estar indicando lo siguiente, que hay un indicio de mentalidad justamente financiera en desarrollo o necesitada de ajuste.
Entonces, ¿por qué? Porque siempre tenemos que aprender sobre estas áreas, y como estas áreas a nosotros no nos las enseñan, las vamos aprendiendo. Los que hemos tenido negocios sabemos, muchas veces el efectivo te llega y en lugar de tener toda una estrategia para saber cómo vas a cubrir, ¿no? Hay una excelente temporada y nos volvemos locos porque ganamos muy buena plata. Y después viene otra temporada y no tenemos el colchón para aguantarlo. Estoy hablando a una mentalidad de personas que somos emprendedoras. Si eres empleado, pues simplemente lo que estás es recibiendo tu paga todos los meses. Ahora bien, fíjense esto. Esta es la parte más interesante de toda esta masterclass en segunda parte. ¿Cómo modificar? Oye esto, ¿cómo modificar o crear una mentalidad financiera? ¿Cómo yo la puedo empezar a crear y que sea correcta, que sea la adecuada? Quiero que anotes estos puntos porque estos puntos son de verdad fundamentales. Número 1, oye esto, aceptando que la mentalidad se puede cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento, vamos a suponer, tú estás dándote respuestas en donde tú consideras que no tienes una mentalidad financiera correcta, ni adecuada, ni mucho menos sólida. No te caigas a latigazo. No te caigas a latigazo, a cuestionarte. Esto es precisamente un aprendizaje. Esto es de persona que está pasando a otro nivel en el área de lo que tiene que ver con la finanza. Y entonces, la mentalidad financiera no es algo fijo. Y esto es la primera cosa que yo tengo que tener aquí en mi cabeza bien grabado. No es algo fijo, yo la puedo cambiar. Y dentro de ese cambio, ¿qué quiero decir con esto? Que tienen que interactuar conmigo dos cosas que están dentro de mí, que no están allá afuera, que no dependen de factores externos. ¿Cuáles son esas? Número 1, oye esto, esfuerzo. Número 2 es voluntad. Entonces, esa mentalidad financiera, ¿cómo la voy a empezar a desarrollar y a construir dentro de mí? Con dos cosas, con esfuerzo y con voluntad. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo del ahorro antes de entrar en la parte de inversión. Muchas veces empezamos a tener un plan de ahorro y justo cuando vamos por el tercer, el cuarto mes, el quinto mes, ¿qué crees que aparece? Aparece algo que no estaba en los planes, una situación, algún tipo de emergencia. ¿Y qué crees que hace la persona? Recurre precisamente a ese ahorro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso que estoy mencionando? Eso tiene que ver con la voluntad. Porque nadie te puso una pistola en el pecho o te obligó a que tú pudieras hacerlo. Lo que pasa es que en tu mente, como traemos esa palabra que ya lo hemos repetido varias veces, que el dinero es para gastarlo, entonces si yo tengo algo ahorrado, obviamente ese ahorro yo voy a echar mano, en lugar de sentir de que no lo tengo, porque no tengo esa liquidez. Y entonces cuando no tengo esa liquidez, ¿qué es lo que yo en mi mente debe de pasar? Generar, buscar, crear otras fuentes de ingreso. Y en ese momento es donde justamente todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, entonces yo le tengo que poner un poquito más. Ustedes han escuchado varias veces la expresión que decimos que cuando tú le quieres pedir que alguien te apoye en algo, búscate a quién. A la persona más floja, a la que le sobra el tiempo o al más ocupado.
Sí, ya yo sé que se le respondieron, se busca al más ocupado. Bueno, exactamente para yo empezar a poder crear esa base de ahorro, de esa mentalidad financiera adecuada, correcta dentro de mí, lo que tengo que hacer es esfuerzo y voluntad. Porque la voluntad es suya, es la que usted tiene que tener, esa determinación para no ceder frente a esa situación que se está presentando. Porque a veces la vida te empieza a probar. La vida nos empieza a probar. Y eso es intocable. Eso está dirigido con un fin, con un motivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar clarísimos sobre ese punto. Entonces, lo primero es entender que la mentalidad no es algo fijo, la mentalidad financiera. La puedo ir modificando. ¿Y cómo lo modifico? Precisamente aceptando que ella puede ser modificable. ¿Con qué la voy a modificar? Con voluntad y con esfuerzo. Voluntad y esfuerzo, jóvenes. Voluntad y esfuerzo. No es gratuito, no es agarrar un cochinito, como decimos nosotros en el lenguaje coloquial, y empezar a meter las moneditas. Hasta eso. Requiere de voluntad y requiere de esfuerzo. Porque si quieres tener 1000 moneditas de oro en ese cochinito, vas a tener que tener un esfuerzo. Vas a tener que ir al lugar, vas a tener que no decir después lo hago. No, es ahora, es en el momento. Muy bien, pasemos al siguiente punto que es muy interesante. Fíjense. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar sobre esa mentalidad que yo quiero construir? Lo hemos repetido hasta la saciedad. Hay que trabajar las creencias limitantes. Y aquí es un punto en donde me quiero detener un poco, porque muchas veces nosotros pensamos, Henry, pero es que yo no tengo creencias limitantes. Ah, no tienes creencias limitantes. Ah, perfecto, pues. Entonces ya todo está bajo control, todo está chévere. No, si hasta ahora no lo has podido hacer, ese comportamiento del ahorro, la inversión, de poder sentir no miedo, sino alegría para saber cómo yo voy a reinvertir lo que estoy recibiendo, eso quiere decir que hay creencias limitantes en tu mente subconsciente que te lleva a actuar o a atraer o a gestionar precisamente todo lo contrario de lo que estás creyendo. Y entonces en este punto, mira lo interesante. Aquí es donde yo les digo de verdad que muchas veces la gente piensa que eso es una perdedera de tiempo. Y es todo lo contrario. Mira, para yo poder trabajar esas creencias limitantes, yo tengo que tener un espacio y un tiempo que me tengo que regalar para hacer una introspección. Pero una verdadera introspección, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo me la estoy haciendo. Y sucede que estás totalmente distraído, aunque tú estés ocupado. Pero ahí es donde justamente es uno de los elementos más difíciles, porque hoy día hay dos cosas en las cuales nosotros no logramos avanzar porque no tenemos ni el enfoque y no tenemos la concentración. Y entonces nos convertimos como en pulpos. Resuelvo aquí, resuelvo allá y me siento que wow, yo soy una maravilla porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Para poder llegar a este punto de poder construir una mentalidad financiera correcta y sólida, yo tengo que trabajar mis creencias limitantes. Y esas creencias limitantes muchas veces no son tan facilitas y no están ahí escritas en la pared, en donde ya yo me di cuenta, mira lo que estoy pasando. No, créeme lo que no es.
Te voy a poner una nada más para que puedas ilustrarte y para que puedas darte cuenta de lo que esto significa. ¿Quiénes de los que están aquí en esta sala ahorita compartiendo conmigo esta clase ha escuchado esta expresión? El dinero es difícil de ganar. No me vean tan serio. Claro, imagínate, me paro a las 5 de la mañana para irme al trabajo. Paso 8 y 10 horas aguantando al jefe. O tengo un negocio en donde tengo que abrirlo para poder atender a mis clientes. ¿Y cuánto me cuesta? Y entonces en mi mente, ganarme el dinero es una cosa difícil. ¿Es una creencia limitante? No es una creencia limitante. En estos días escuché a una persona que me decía, oye esto, porque no te lo estoy hablando de teoría. ¿Cómo te está yendo en el negocio? Un negocio aparte porque estaba de cumpleaños y me invitaron de que yo estaba allí. No, me estoy ganando como $1,000 diarios. ¿En serio? Cuando el hombre me dijo me estoy ganando como $1,000, yo me imaginé que estaba haciendo una cosa, pero no, trabaja para Mercado Libre. Y se reía. Y yo todavía pensando en este concepto, el dinero es difícil de ganar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todos nosotros estamos bombardeados permanentemente dependiendo de nuestra, vamos a llamar así, nuestra realidad. Y cuando lo vi y lo escuché, yo dije, Henrycito, ¿qué te pasa? El problema es que a lo mejor tú no sabes cómo llegarle a la cosa. Y entonces ahí, jóvenes, es donde nosotros entendemos que esa mentalidad que yo tengo que desarrollar, que yo tengo que crear, yo tengo que quitar esas creencias limitantes que pesan, que están en el subconsciente. Ganarme el dinero es difícil. Y entonces, obviamente, voy a tener que trabajar el doble, el triple. Conozco a una amiga mía que vive en los Estados Unidos, que obviamente para ella trabajó conmigo, yo fui su jefe en la industria farmacéutica. Hoy día, lo que hace en los Estados Unidos, oye esto, es limpiar casas. Su esposo era piloto en Venezuela. Y era no cualquier piloto, fue piloto del avión presidencial. Y se regresan a los Estados Unidos o se van a los Estados Unidos, hoy son ciudadanos norteamericanos, pero él maneja una gandola, un tráiler, después de ser piloto del avión presidencial, y la chica, después de ser visitadora médico, ahora limpia casa. ¿Es mal eso? No. Pero cada vez que hablo con ellos, ¿tienes tiempo? No, nunca tienen tiempo. ¿Usted cree que si les pregunta a ellos eso, el dinero es difícil de ganar? Por supuesto que te lo van a decir que sí. Pero nunca han querido participar conmigo dentro del proyecto de lo que estamos haciendo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Eso está aquí grabado en el subconsciente. Debemos de hacer un trabajo de las creencias limitantes para poder avanzar hacia ese otro terreno. Fíjense, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esto, hay algo que se llama educación financiera. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos estudiado educación financiera? Y aquí hay un elemento
muy, muy fuerte, muy poderoso, que justamente es, esos conceptos tenemos que aprenderlo, tenemos que estudiarlo. Y es precisamente aprender conceptos básicos de finanzas personales. Hoy hay una cantidad de aplicaciones. Y me escuchan a mí, entran a cualquiera de estas de Android, de Play Store, de los que usan iPhone, hay sopo 200. Pero lo que tenemos es que empezar a aprender sobre conceptos básicos que no lo estudiamos, por lo menos los que no estudiamos economía. ¿Sobre qué, por ejemplo? Lo que es un gasto, lo que es un ahorro, lo que es una inversión, lo que son deudas, lo que es hacer un presupuesto. Muchas veces hemos crecido nosotros sin nada de eso por nuestra mente. Por lo menos este que les habla fue así. Cuando tuve negocio, ahí llevaba unos libros, pero era la empresa, pero en el plano personal nunca. Y tenemos que aprenderlo, Ahora, hay una parte clave que aquí es donde nosotros, como decimos nosotros, muchas veces es difícil para que la persona lo pueda comprender. ¿Y sabes qué es? La lectura. La lectura. Si yo en este momento te pregunto, ¿qué libro estás leyendo? Sea de finanza, de crecimiento y desarrollo personal, de apoyo, de autoayuda. ¿Qué libro está? Incluso hasta una novela, pero no importa que estés leyendo, porque te abre y te expande tu mente. Tienes que tener tu biblioteca allí, porque eso te da una capacidad de entendimiento impresionante y eso es lo que nos ayuda, pero muchas veces no se tiene ni siquiera ese hábito de lectura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que avanzar hoy día? Podcast, videos en YouTube sobre finanzas personales. Podemos apoyarnos, podemos apalancarnos. Es tu decisión. Es tu decisión. ¿Para qué? Para que eso empiece precisamente a pasar dentro de tu vida. Porque muchas veces nosotros creemos como que el conocimiento se nos pega como se nos pega no, eso tú tienes que trabajarlo. Muy bien, hay otro punto muy interesante y es lo siguiente: asumir la responsabilidad financiera. Asumir la responsabilidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Tomar control de las decisiones que tienes que hacer. Aprender a decir no cuando quieres decir sí. ¿Cuántas veces? Pero es que eso es muy sabroso, comprar y gastar. A todos nos encanta. Ese viaje, eso para mi hijo, para mi hija, para mí, para mi esposa, mi esposo. Es decir, todos nos gusta ir al buen restaurante. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias. No es el gobierno, no es la política, no. Tu parte financiera y mi parte financiera, tú y yo somos los únicos responsables de esto, que tenemos que asumirlo. Esa es la verdad, asumirlo. Muy bien. Ahora, voy a compartir, y creo que con esto ya vamos a ir terminando, 5 claves para crear una mentalidad financiera que nos pueda servir a todos como emprendedores. Porque así como tenemos que trabajar esas creencias limitantes, yo tengo que entender claves, tengo que entender cosas de detalle. Y son las siguientes, fíjense. Primero, antes que nada, el punto número 1, de establecer objetivos financieros claros. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero invertir? ¿Cuánto quiero ahorrar? Esos objetivos tienen que estar bien clarísimos. No pueden ser a lo que se me ocurra, a lo que me llegue al momento, depende de las circunstancias, no. Ni tengo que tener un montón de plata, no.
Es decir, empezamos por lo más básico. Yo necesito establecer objetivos financieros y punto. En 1 año, en 2 años, en 5 años, cuando ya no esté aquí, ¿qué es lo que le voy a dejar a mis hijos? Muchas veces nosotros somos de que los demás se la averiguan. Bueno, cada quien decide al respecto. Pero definir esas metas específicas, como ahorrar un porcentaje, tú lo decides, el 1%, el 5%, el 10%. Nosotros hemos estado explicando ya en varias ocasiones varias cosas interesantes que en los Estados Unidos precisamente empezó en las escuelas desde el año 1928, cuando se escribió ese gran libro de George Blackson. ¿Se acuerdan? El hombre más rico de Babilonia. Y una de las cosas que justamente él y el gobierno de los Estados Unidos empezaron a desarrollar, yo no sé si ahorita eso lo hacen, pero en esa época, en esa etapa de la era industrial, a los niños en la escuela le enseñaban justamente estos principios del ahorro, de que no se lo podía comer todo. Empezaron a enseñarles sobre lo que tenían que invertir. Y usted ve a una gran cantidad de escritores como Napoleón Hill sobre el libro Piense y hágase rico, cómo él empezó a enseñarle a su hijo precisamente principios de cómo tenía que ahorrar y cómo tenía que hacer desde que ya estaba vendiendo periódico. Entonces, justamente son cosas que ya nosotros las hemos escuchado, leído, pero nos pasan por acá y no las tomamos en cuenta. Empieza hoy, así sea algo pequeñito, pero empieza aplicando el principio 70-30. De lo que recibo, vivo con el 70. 10 lo reparto, 10 lo ahorro, 10 lo reinvierto. Y esa reinversión incluye tu propia capacitación. Es decir, nosotros tenemos como emprendedores, tenemos algo que de verdad no estamos acostumbrados. Bueno, en el caso de ustedes que están dentro del programa de Maverick, no puedo decirlo porque ustedes están pagando una membresía, una cuota para recibir entrenamiento, que vale mucho más que eso. Pero fíjese lo siguiente, aparte de eso, usted tiene que invertir en libros, usted tiene que invertir en mentores, usted tiene que invertir en talleres. ¿Por qué? Porque a veces cuando la gente me dice, oye Henry, pero ¿y por qué tú sabes de esto y sabes de aquello? Bueno, porque he pagado dinero para asistir a talleres, para estar en entrenamiento, para comprar libros, para una cantidad de cosas que no es ahorita, es a lo largo de la vida. Cuando de repente no dominas un tema, pagas, cubres, pero que no te duele. En estos días estaba viendo unos videos de unas personas que estaban dando unos entrenamientos y lo más curioso, que la persona que estaba dando el entrenamiento, ¿sabe lo que decía? Bueno, es que te sale gratis. Es que, no, aquí no tienes que pagar nada. Y mira lo importante de esto que quiero que lo captemos. Cuando tú escuches a alguien de esa forma, esa persona no está orientada. Esa persona simplemente es un oportunista. Esa persona te está diciendo cosas que él no está aplicando principios de verdad. Si yo me fusilo un libro de otro que le costó mucho tiempo porque me lo quiero leer así, ¡ay, qué chévere! Todavía tengo mi mentalidad así chiquitita, no estoy entendiendo. Y esas son cositas que probablemente nosotros crecimos con ellas. Y que también te habla, también lo ha practicado. Es decir, voy a fusilarme esto, voy a descargar esto de gratuito. Y esa, lo que normalmente nosotros llamamos esa viveza criolla, hay que quitarla. Tenemos que empezar a valorar a las personas creativas, al que tiene un diseño, al que tiene una música, al que de verdad tienes que págale para que en tu ser estructural, en tu parte de tu mente, tú sepas que estás invirtiendo en ti por algo de valor. Eso es algo de verdad que no es nada fácil.
Porque si siempre he estado buscando que todo me salga gratiñango, que todo me salga facilongo, que todo, wow, chévere, tu mente todavía no está lista para pasar al siguiente nivel como empresario. Cuando tú hablas con una persona que ha sido de verdad emprendedor, sabe que tiene que pagar un local, sabe que tiene que pagar esto, sabe que tiene que hacer esto, en fin, tiene otra mentalidad. Y ahí es donde nosotros empezamos a dar los primeros pasos. Establecer objetivos financieros. Lo segundo, crear un presupuesto. Crear un presupuesto. Y no solamente crearlo, seguirlo. ¿Por qué? Porque ese presupuesto se convierte como una herramienta. ¿Tú te imaginas que nosotros no manejáramos una agenda ni un calendario sobre estas actividades? Que de repente tú, como llegaste, te conectaste, sería un desastre desde el punto de vista comunicacional. Pero nosotros tenemos que trabajar estas áreas en nuestra mente con un presupuesto. Que cuánto me puedo pasar de allí, cuánto no me debo de pasar. Y eso va ayudándome. Y entonces, cuando alguien te dice algo, te dice sí lo puedo meter en mi presupuesto. Y eso va creándote una disciplina maravillosa. Muy bien. Es como hacerle la ruta hacia dónde va el dinero que te estás ganando, dónde va a parar. Muy bien. La otra parte es fomentar esa sensación de ahorro que yo tengo, debo de fomentarla. No importa que sea 1 peso, 2 pesos, no tienes que estar ganándote miles. Si te estás ganando ahorita 100, 10, lo que importa es crear ese hábito de ese ahorro. No como el que nos quitaban cuando éramos empleados, obligados. Y teníamos una caja de ahorro allí, cuya caja de ahorro no era ni siquiera para beneficiarte, era para que la empresa pudiera trabajar con ese dinero que te estaba quitando. Y tú, wow, qué emocionante. No, la empresa lo estaba utilizando. Es tu dinero en donde tú decidas y como tú decidas, pero es crear esa cultura del ahorro. Muy bien. ¿Qué pasa a la hora que yo empiezo a construir esa cultura del ahorro? ¿Qué es lo que me da? Me da seguridad, por una parte, y en segundo lugar, me permite tener una relación positiva con el dinero. Me ayuda a mantener ese vínculo y eso es algo sumamente importante. Ahora bien, ¿cuál es la parte número 4 como clave para yo desarrollar esa mentalidad financiera de esos 5 puntos? Fíjate lo siguiente: empezar a invertir. ¿Qué significa empezar a invertir? Por ejemplo, si una persona se compra un libro para ella, vamos a poner la parte más básica, ¿es un gasto o es una inversión? Escríbelo ahí por el chat, yo te leo. Es una inversión. Entonces, si yo tengo ya mi cultura, ir desarrollando estas claves de invertir, entonces yo agarro, me compro mi libro, estoy dentro de Maverick, voy a participar en un taller, voy a esto, aquello, igual como lo que tú haces de pagar mensualmente una membresía por Netflix. ¿Esa membresía de Netflix es un gasto o es una inversión? Es un gasto. Pero solamente voy a invertir en mi cabeza. No. Voy a invertir también dinero para que el dinero pueda seguir creciendo. ¿Con qué? Entonces no es lo mismo yo tener un ahorro que tener una inversión. ¿Por qué la inversión?
porque la inversión probablemente me pueda permitir generar más ingreso, pero tiene más riesgo. Por eso es que las mismas instituciones financieras en cualquier país del mundo, el ahorro te lo garantizan, por eso te dan poquita cantidad. Mientras que cuando tú haces una inversión de la índole que sea, te dan un poco más, pero también te dicen que hay un poco más de riesgo. Entonces aquí empieza a jugar una parte realmente de mi comprensión, que yo voy a poner en una balanza. No siempre que yo invierta, y esto es importante, tengo que creérmela que voy a ganar. Porque si eso yo me lo creo, me estoy fantaseando. Yo tengo que aprender a correr riesgos para poder crecer. Y ahí es donde justamente muchísima gente no lo entiende. Ahora, en la medida que nosotros vamos incrementando nuestros ingresos, vamos aumentando nuestro nivel de riesgo. Entonces yo no puedo irme para ganarme esas fantasías que me dicen pon 100 y te devuelvo 1000, porque eso, al yo entender ya esa cultura, eso es irreal. Yo eso no lo puedo creer, no lo puedo aceptar. Entonces yo mismo me voy dando cuenta de cómo yo voy yendo eso, pero como corro el riesgo, oye esto, de esa gratificación inmediata de que lo que quiero es rapidito, por eso cae la persona en el mismo ciclo permanentemente. En lugar de avanzar, siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y procuramos a través de todo este aprendizaje de Maverick? Que tú y yo podamos subir, pero de manera estable. Y que en la medida que yo voy invirtiendo en mí y en todo lo que yo voy aprendiendo, obviamente ese ingreso va a ir de verdad manteniéndose. De tal manera que voy a invertir en el área inmobiliaria, voy a invertir en seguros, voy a invertir en una partecita en plazo fijo, pero me voy a ir diversificando para ir creando una mentalidad financiera adecuada y correcta. Ahora, ¿cuál es el punto número 5? Te lo comparto. Como en todas las cosas, y este es un punto, aunque usted no lo crea, bien complejo, porque a veces ahí es donde nosotros no entendemos, es buscar asesoramiento. Porque usted no puede convertirse en un experto en todo. Usted necesita, como yo, asesoramiento financiero, porque no la sabemos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que ahí es donde justamente ese asesoramiento te sale gratuito o te sale que tú tienes que invertir en él. Tienes que invertir. Pero como nuestra cultura latina, vuelvo y repito, no, es que yo tengo que buscarme y me voy por las ramas, no tengo asesoramiento. Pregúntale a una persona que gane muy buen dinero si esa persona no tiene asesores financieros. Claro que los tiene. Pero yo que no tengo el dinero, que digo, ay, qué pérdida de tiempo, ¿para qué me voy a gastarme esa plata? Fíjate la mentalidad. Y eso, jóvenes, es en toda nuestra área, porque depende de nuestra mentalidad financiera. Eso es lo que nos permite justamente a nosotros evitar llegar a tener pérdidas simplemente por no tener ese asesoramiento. Y voy a terminar con esta frase maravillosa, este pensamiento. Escúchemelo porque se lo voy a leer textualmente. Dice, la riqueza verdadera no se mide en cifras. Lo voy a repetir. La riqueza verdadera no se mide en cifras, sino en la mentalidad que sostiene nuestra relación con el dinero. ¿A qué se refiere eso, Henry? Muy simple. Hoy te puedes ganar la cantidad de plata y yo sé que los que estamos en esta sala en este momento hemos ganado dinero. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Entonces, si estamos aquí es porque estamos aprendiendo. Y aquí viene la segunda parte de este pensamiento, construir
Una mentalidad financiera fuerte es el primer paso hacia una vida donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta de crecimiento y realización.